cree engañadamente que yo puedo ir a Dios diciéndole, Señor, atiéndeme, como si Él fuera una persona que está debajo mía, y no. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios vuelves al polvo del cual fuiste formado. Dios te bendiga. Todo el mundo aquí ya me conoce, la mayoría de la gente sabe que me caso con Dios, no me caso con el hombre. Y te voy a predicar lo que la gente tiene que escuchar, no lo que la gente le han aprendido. Dios te ama, Dios te va a cambiar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro. Y la persona tiene por dentro una cualidad maravillosa para pecar. No es una cualidad buena por Dios, no. Es algo que tienes en el corazón, que es la concupiscencia que te lleva y te arrastra al pecado y no te deja salir de él. Y la gente piensa que haciendo esto puede agradar a Dios. Todo el mundo me conoce, yo estoy aquí todos los días de 3 a 4 de la tarde, menos los sábados y los domingos, y cuando hace mucha calor tampoco. Los demás días ya mucha gente viene de otros lugares a escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que te voy a traer es para que entiendas por qué están los problemas, por qué están las dificultades, por qué están las familias destrozadas, por qué no tengo bendición. ¿Qué pasa? Y eso es porque la paga del pecado es muerte. Escucha esto, la paga del pecado es muerte. La mayoría de la gente no se preocupa por las cosas buenas. Para la gente estudiosa que hay por aquí. Porque sé que hay mucha gente que cree que estudia. La mayoría de la gente, los filósofos, Aristóteles, Platón, todo esto, buscaban algo que se llamaba filosofía, que es el estudio acerca de la verdad. Y de ahí buscaban la antropología, el estudio del hombre. Sin en cambio, ahora la gente no se preocupa de eso. Se preocupan en el momento, en el que pasa hoy. Y luego después, cuando le vienen las consecuencias malas, ahí se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué me ha venido tanto problema? Bueno, porque estaba sembrando mal. Lo que tú siembres, eso cosecharás. Tú no puedes decir que tú vas a sembrar aquí manzanas y te van a salir peras. Si tú siembras odio, siembras rencor, siembras adulterio, siembras fornicación, vas en contra de Dios. ¿Qué puedes tú obtener? Maldad. Porque Dios se aparta de las personas que no quieren cambiar. Entonces viene el enemigo y destroza las casas, la familia, las personas. Y luego va uno y dice con 17 años, me quiero quitar la vida, sí, me voy a matar. ¿Pero qué le ha pasado si tiene 20 años y tiene una vida por delante? Bueno, cuando le llega la depresión al alma, que los psicólogos no pueden solucionar, necesita a alguien que le ayude porque ha intentado todo y no se va el problema. Ahí lo que hace la gente es quererse quitar la vida, porque no entienden la verdad de Dios. Pero hoy te voy a traer una palabra y voy a ir rápido para que veas algo bueno. ¿Cuál es el certificado o la prueba de que tú eres un hijo de Dios y Dios te tiene que bendecir porque tú estás haciendo su voluntad? ¿Cuál es la prueba de esto? Porque aparentemente todo el mundo cree en Dios, ¿sí? Aparentemente todo el mundo es religioso, pero que seas hijo de Dios, ahí hay un pequeño problema. La Biblia no dice, la palabra de Dios no dice que todo el mundo es hijo de Dios, no. La Biblia dice que Dios creó a los animales, creó las plantas y también creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Pero era creación, no eran hijos. Por eso en el Antiguo Testamento se llama el padre de la fe, el amigo de Dios, pero solamente cuando Cristo murió dio la adopción. Aquellos que creen en Cristo son adoptados para ser hechos hijos de Dios. Y esto le da unos derechos legales para poder tener poder para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios, para hacer muchas cosas que la gente normal no lo puede hacer. Ahora tú me dirías a mí, pero ¿cómo si me han enseñado que todo el mundo es hijo de Dios? No, eso es mentira. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los impíos, sobre aquellas personas que no dejan de hacer impureza. El juicio de Dios está sobre aquellos que hacen pecado.
La Biblia no dice que todo el mundo es hijo de Dios. Eso es mentira. La Biblia no dice, escucha, que los violadores, los fornicarios, los adúlteros, los asesinos, estos son hijos de Dios, no. Vinieron una persona a Jesús y le dijeron, ¿cómo sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios? Y Jesús le dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquella persona que hace la voluntad de Dios y hace lo que Dios le dice es hijo de Dios y ese estará bendecido. Pero aquella persona que desobedece a Dios está maldecido, porque el pecado está maldito y lo que toca lo devora. Ahora, ¿cuál es el certificado de que yo soy un hijo de Dios? ¿Cuál es la prueba para saber que Dios me está bendiciendo y yo voy a ir al cielo, no al infierno a chicharrarme en el lago de fuego? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es? La Biblia dice así, escuche esto, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados por Dios, por el Espíritu Santo, que le dice, mira, camina por allí, y ellos obedecen, estos son hijos de Dios porque se someten a la voluntad de Dios. Pero si el Espíritu Santo me dice, vete por allí, y yo me voy para allí, yo no puedo ser hijo de Dios porque la palabra pecado significa una rebelión o rebeldía a la voluntad de Dios. O sea, quiere decir que cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios para estar bendecidos, para tener vida en abundancia, para tener protección, para tener poder de Dios, para que mis casas estén bien, para yo cuando salga del cuerpo poder llegar al cielo, ¿cómo dice que tengo que ser? Dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, que los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Por eso tienen problemas, depresiones, angustias, enfermedades. No salen de una que se meten en otro. Porque se vuelven rebeldes a la palabra de Dios, no quieren obedecer. Estos son hijos de la carne, no hijos del Espíritu. Los hijos de Dios son bendecidos porque hacen la voluntad de Dios. Y fíjate cuál es la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo dice, y la palabra de Dios, ningún fornicario entrará al reino de los cielos, ningún adúltero entrará al reino de los cielos, no odies a nadie, ama, perdona a aquel que te ha hecho daño. Y el Espíritu Santo te quiere guiar a esta luz verdadera y tú no le dejas, entonces no eres hija de Dios, porque el hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo y se les llama que han sido adoptados y han transformado su vida como una nueva criatura y son hijos de Dios. Pero ¿cuál fue? Mira, dicen que los que son guiados, hay un patrón de conducta que el Espíritu Santo hace a todos los hijos por iguales. Uno en mayor escala que otros, pero el Espíritu Santo a todos le va a llevar por lo mismo. Una de las cosas es que sin santidad nadie en la tierra verá al Señor. Una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo contigo, ¿qué es? Santificarte. No te va a decir el Espíritu Santo, yo voy a compartir tu pecado, porque la justicia de Dios condena el pecado. Esto es una mentira que la gente se hace porque le interesa pecar, le gusta el pecado, pero no es verdad. Una persona que no se santifica es porque no ha nacido de nuevo. Y si no tiene un nuevo nacimiento espiritual y vuelve a caminar conforme a Dios, esa persona está caminando conforme al diablo. Porque Dios le está dirigiendo para un lugar y el diablo le está tirando para otro. ¿Y a quién está haciendo caso ella? Al diablo, no a Dios. Ahora, una de las características más fuertes que tiene un hijo de Dios es que vive en la palabra de Dios. Amén. Vive nutriendo su mente y su corazón de las Escrituras. Amén. Vive en ellas, medita de día y de noche en ellas. Amén. Se empapa su corazón, su alma de ellas. Y la Biblia dice en muchos versículos, uno de ellos, a Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente para hacer todo lo que está escrito aquí. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de ella, porque haciendo esto tendrás éxito en todo lo que emprendas. O sea que la Biblia siempre ama
y manda que la persona escuadrille las escrituras, vivan en ellas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su pueblo perece, muere por causa del conocimiento. Entonces, una de las cosas que tienen los hijos de Dios, que el Espíritu Santo que vive en un hijo le lleva a hacer, es que va a vivir llenándose de la palabra de Dios. Sin en cambio, el que no es hijo no se llena de la palabra de Dios, se llena de la criticación, de la murmuración, de ver pornografía, de ver no sé qué, de no sé cuánto, de que ha dicho este, de que ha hecho este, matemática, a ver qué ha dicho Cristina, a ver qué ha dicho Felipe allí en España, a ver, y se vive la vida llenando de filosofías humanas que te hacen tener un vacío porque no te ayudan para nada. Nada más que ver novelas, bonita novela, un amor muy bonito. ¿Y qué te ha servido eso? Entonces la gente, como ve novelas y vive conforme el mundo y aprende del mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién maneja el mundo? Satanás. Él te viene, él es el que trae vicios, él es el que trae asectos, él es el que te dice todo lo malo. Y si tú nada más que te llenas de lo malo, ¿cómo va a estar tu alma? Llena de pecado. Por eso una de las cosas que hacen los cristianos, porque el Espíritu los lleva a ellos, es que leen la Biblia. Estos son hijos de Dios, porque leen la Santa Escritura, se alimentan de ella. Fíjate lo que le dice Satanás a Jesús. Jesús va al desierto y le dice Satanás: haz que estas piedras se conviertan en pan, porque llevaba 40 días sin comer, estaba escabulido. Y le dice: haz que estas piedras, estas se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que lo que le estaba diciendo Dios es que lo que a ti te da vida no es la comida te mantiene físicamente vivo, pero lo que a ti te da la vida es el alma. Si el alma sale de tu cuerpo, tú te quedas amarillo frío y mueres. Entonces lo que le estaba diciendo Dios a la gente, a Satanás, Jesús le dijo es que lo primero en tu vida tiene que ser la palabra de Dios. Esta te va a nutrir espiritualmente. ¿Para qué? Para poder tener paz, tranquilidad, bendición, amor. Ahora hay gente aquí que dice: yo creo en Dios, yo creo mucho en Dios. ¿Crees en Dios? Y no lees la palabra de Dios, no te alimentas de ella. Déjame decirte algo. ¿Tú puedes dejar de comer? Dime, respóndeme. ¿Tú puedes dejar de comer? ¿Puedes tirarte un mes sin comer? No, morirías. O te enfermarías. Porque el cuerpo físico necesita alimentarse para vivir. Porque si no come, muere. Así es el Hijo de Dios. Necesita alimentarse espiritualmente de la palabra para vivir. Porque si no se alimenta, está muerto espiritual. Por eso lo que hacen los hijos de Dios es leer la palabra. Y los que están muertos en pecado, que no tienen vida de Dios, ellos no leen la palabra. Porque no se alimentan de ella porque están muertos. ¿De qué se alimentan? De las cosas del mundo que no tienen vida. Se alimentan de la maldad de otros, de la envidia, de todo lo malo que hay en el mundo. Si tú no meditas, y mira lo que dice la palabra, dice: bienaventurado el varón, dice, que no estuvo en caminos de pecadores, que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Las personas que han nacido de nuevo y tienen a Dios viven en las Escrituras, meditan en ellas, se llenan de ellas, porque es el alimento espiritual para su vida. No pueden pasar hambre, porque tienen palabra de Dios por todo lugar donde vayan. Sin en cambio hay gente que tú ves que dice: no, yo amo a Dios, yo soy hijo e hija de Dios, pero leen cualquier libro menos la palabra divina, que es la que te va a guiar para llevar al cielo. Prefieren otras. Prefieren cualquier cosa, filosofías humanas baratas, porque ellos ni la saben, no saben lo que están aprendiendo. Seguían por otro filósofo y otro filósofo y otro filósofo, que son teorías que no llegan a una verdad. Porque para hacer una ley tiene que ser la ley de Newton. Ellos nada más que están en la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, la teoría de Big Bang, puras teorías que no son ciertas porque verdaderamente no han sacado una ley. Siguen 200 años diciendo teorías.
pero no se fijan en la única verdad que te va a dar vida cuando tú lo necesites. ¿O qué te crees tú? Que el pecado no te va a dañar. Y cuando tengas un problema, grave, una enfermedad, un problema, que va, Señor, ahí sí te vas a acordar de Dios. Eso no es fe. Eso no es fe, eso es egoísmo. Por eso los hijos de Dios vivimos. Lo primero es que el Espíritu Santo los guía. ¿Por qué? Porque no dejamos de leer la Biblia. Ella es nuestra base fundamental del Evangelio. ¿Sabes qué significa una secta? Una secta que hay por todos los lugares, 40.000 religiones, 40.000 sectas. ¿Sabes qué significa secta? Una perversión o una adulteración bíblica. Sacan un texto fuera del contexto para su provecho y se hacen una religión. Por esto, la gente no entiende esto, que si tú pecas, tu alma estará llena de males y llorarás por las noches y dirás no puedo más, pero el problema seguirá estando porque el único que puede cambiar ese problema es Dios. ¿Sabes que una palabra puede cambiar una vida? Sí. Aquí yo he predicado y ha habido sanidades de SIDA y hay gente que lo puede comprobar aquí, ¿eh? Hemos orado por ella y se ha sanado de SIDA, con papeles. Ha habido muchas sanidades aquí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Aquí yo prediqué una vez de suicidio. Y dije por qué la gente se quitaba la vida. Y una mujer que ese día se iba a matar, no se mató. Agarró la palabra y ahora está en una iglesia contenta, feliz, porque Dios cambia al hombre. Dios cambia, no la filosofía. Una filosofía que te digan de tal cosa no te va a cambiar, un libro de matemáticas no te va a cambiar, porque el raciocinio del hombre no lo puede cambiar nadie. ¿Sabes quién es el único que puede cambiar al hombre? Dios, porque tiene el poder para hacerlo. Yo cuando era pequeño mi padre me pegaba, porque yo venía a las 7 de la mañana y venía de tocar flamenco y con mis primos. Mi padre me regañaba y cada día lo hacía peor porque me regañaba. ¿Tú crees que mi padre me pudo cambiar? Ya era grande, no. ¿Los libros me iban a cambiar? No. ¿Sabes quién fue el único que me cambió? Cuando yo iba caminando por un lado y escuché a un cristiano decir: la paz de Dios es la que tienes que tener. Y escuché esa paz que yo necesitaba. Y comprendí que el único que me la podía dar era Dios y no el mundo. Una de las características, una de las pruebas y los certificados que te hace hijo de Dios es que la persona vive aquí, vive en la palabra divina, no está con chisme, con novelas, con palabras de aquí, no, en la palabra de Dios. Tú date cuenta de algo, todas las personas que no son hijos de Dios no leen la palabra de Dios, se la compran, la tienen ahí como un amuleto de la suerte, no la leen. Porque no tienen vida de Dios, porque si la tuviera el Espíritu le llenaría para que leyeran esto. No les importa. No les importa a Dios, no les importa la palabra, no les importa nada. ¿Saben lo único que les importa a ellos? Ah, que ahora va a venir un problema. Vamos a Papá Noel que me ayude, venga. Que me dé un regalo. Pero si no me quieres, no me amas. Bueno, no importa, dámelo, Señor. Eso es, ¿tú crees que eso es fe? El que te ha dicho eso no te ha enseñado bien. La fe no es esa. La fe es creer en Dios y el fruto más grande de la fe es obedecer a Dios. Si yo digo que creo en Dios y soy un grave adúltero, mi fe estaría muerta. No sería un verdadero cristiano. Entonces, el primer certificado es que una persona vive aquí. Viviendo aquí, ¿sabes lo que le dijo a Josué? Te lo vuelvo a repetir. Viviendo en la palabra de Dios, tú te